Gráficas en MATLAB. Para ilustrar cómo elaborar gráficas en MATLAB emplearemos las siguientes funciones. f1 de x es igual a 3x más 5. f2 de x es igual a 2x elevado al cuadrado menos 3x menos 2 para valores de x que van de menos 3 a 5. El primer paso es generar los valores, los vectores que se emplearán para graficar. Entonces tenemos x igual desde menos 3 hasta 5. Después tenemos f1 va a ser igual a 3 por x más 5. Y f2 va a ser igual a 2 por x punto elevado al cuadrado menos 3 por x menos 2. Ok, con eso ya tenemos nuestros tres vectores que nos servirán para explicar este tema de gráficas. La función que nos permite graficar en MATLAB es la función plot. La función plot se puede utilizar, puede tener diferentes argumentos, unos los que te permiten generar la gráfica y otros que te permiten modificar el aspecto de la gráfica. Vamos por partes. La primera es que plot mínimo necesita tener al menos solamente un vector con el cual nos permita graficar. En este caso vamos a graficar el vector x. ¿Ok? Y obtendremos la siguiente gráfica, la que se muestra aquí. ¿Cómo se puede formar una gráfica a partir de solamente un vector? Lo que hace MATLAB es que toma el vector x, el cual vemos aquí arriba, que va desde menos 3 a 5, y lo que hace es, para poder generar las coordenadas de la gráfica, de los puntos de la gráfica y posteriormente trazar la línea, lo que hace es, utiliza para la posición de x, la posición que ocupa el vector, el valor dentro del vector. Por ejemplo, el menos 3 está ocupando la posición número 1 del vector x. Y propiamente el valor menos 3 está ocupando, sería ocupado, para generar la coordenada de y. Ejemplo, vean, si nosotros vamos aquí a la gráfica, vamos a ver que está ocupando 1, que sería la posición, y menos 3, que sería el valor que, propiamente de esa posición. Por ejemplo, si agarramos ahora el valor de 4, nos daremos cuenta que es la posición número 8. ¿Sale? Entonces aquí está la posición 8 y propiamente el valor de 4 es el que nos va a indicar aquí la otra coordenada. Entonces si ustedes se dan cuenta, x es la posición, aquí como lo está manejando, entonces es la coordenada, y y, que es propiamente el valor, es la coordenada para y. ¿Sale? Ok. Sin embargo, la manera más común en la que se utilizan o se hacen gráficas es utilizando dos vectores. Es decir, vamos a utilizar el vector x y el vector f1, ¿sale? Y le vamos a dar enter, ¿sale? Lo que vamos a obtener es ahora la gráfica de la función 1. Como sigue siendo una línea recta, por eso observamos en la gráfica una línea recta. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que hace en esta ocasión MATLAB? Lo que hace es toma el valor de menos 3 para la coordenada de x, por eso aparece aquí, y toma el valor de menos 4 para la coordenada de y. Si nosotros nos posicionamos aquí, nos dirá precisamente que tiene coordenadas de menos 3 y menos 4. Y así lo hace sucesivamente para cada una de las parejas. Entonces, el siguiente sería menos 2 y menos 1. Entonces tenemos menos 2 y tendríamos un menos 1. Y así sucesivamente hasta, por ejemplo, llegar cuando tenemos un valor de x igual a 5 a un valor de 20 en el caso de y. Para darle una presentación más profesional al gráfico es necesario ponerle un título y nombre a los ejes, para lo cual vamos a utilizar las siguientes instrucciones. Entonces, título y ejes. Ok, ¿cómo le vamos a poner título? Lo vamos a hacer por medio de la función title. Y le vamos a poner el nombre. En este caso simplemente le vamos a poner gráfica de f1 de x. Y cerramos. En el momento de dar enter nos daremos cuenta cómo aparece aquí el título de la gráfica. Para el nombre del eje de las x vamos a poner xlabel. Y vamos a poner como cadena de caracteres lo que queramos que aparezca. En este caso vamos a poner valores de x.
Cerramos, le damos Enter y aparece valores de X. Hacemos lo mismo utilizando glabel y ponemos en este caso, por ejemplo, valores de f de X. Entonces, f de X. Cerramos y como ustedes se dan cuenta, ya tenemos nuestra gráfica, entonces ya tiene un aspecto más profesional e incluso le vamos a poder poner un cuadriculado poniéndole la instrucción grid. Si ustedes se dan cuenta, aparece una cuadrícula alrededor de los valores. Cuando deseamos dos gráficas, el procedimiento es el siguiente. Vamos a usar otra vez nuevamente la función plot. Esta es la base para generar gráficas. Pero ahora aquí vamos a tener que usar 4 argumentos. Estos 4 argumentos son de la siguiente manera. Vas a poner el vector que te va a servir para X y el primer vector que te va a servir para valores de Y. Entonces en este caso serían X y F1, coma. Vas a usar un segundo vector, que en este caso va a ser el mismo para los valores de X para la segunda gráfica, y un vector para los valores de Y de la segunda gráfica, que en este caso son F2. Le vamos a dar, cerramos porque ya no tenemos más argumentos y entonces vamos a obtener la siguiente gráfica. Si ustedes se dan cuenta, estamos obteniendo dos gráficas. La primera, la azul, que viene siendo nuestra gráfica de la función número 1, y esta que es como color naranja o roja, que vendría siendo nuestra gráfica número 2, que en este caso sería de nuestra función 2. En muchas ocasiones deseamos cambiar el aspecto de la gráfica, para lo cual debemos emplear los siguientes caracteres. Por default, MATLAB te genera un tipo de línea sólida con un indicador en forma de punto y de color azul, como hemos observado en los ejemplos anteriores. Cuando son dos o más gráficas, el color va cambiando, como de azul, la segunda gráfica verde, la tercera rojo y así sucesivamente. Sin embargo, desde un principio nosotros podemos cambiar el aspecto de nuestra gráfica como nosotros lo deseamos. Simplemente lo único que vamos a tener que hacer es usar estos indicadores, como se muestra a continuación. Vamos a cambiar el aspecto de esta gráfica con lo que acabamos de explicar anteriormente, para lo cual vamos a ponerle aquí cambio de aspecto, para que no simplemente nos salga el por default. Entonces, cambio de aspecto, vamos a seguir usando plot, dijimos es la base. Vamos a poner el vector para X, el vector para Y. Y aquí es a donde vamos a nosotros a poner los caracteres que acabamos de explicar. Entonces, por ejemplo, en este caso a mí me interesa que mi gráfica de la función 1 sea de color rojo, con indicadores en forma de cruz y sea una línea punteada. Por lo tanto, vamos a poner R, X y 2 puntos. Un aspecto importante a explicar aquí es que no importa el orden de estos caracteres. No importa si ponemos primero los 2 puntos, la X o el rojo, si le damos toda la información a MATLAB lo va a generar. Tampoco es necesario que pongamos los 3 caracteres. Por default, si no ponemos un color, MATLAB le va a asignar un color a nuestra gráfica. Si no le ponemos el tipo de línea, también puede no incluirnos el tipo de línea o nos puede generar la default, que es una línea sólida. Y así sucesivamente. El indicador, pues igual si no lo ponemos, por default es un indicador en forma de punto. Que sería como lo que se muestra en la pantalla, y recuerden que pues, al ser del mismo tamaño de la letra, de la línea, por eso ese punto no se observa. Para la segunda gráfica, por ejemplo, tenemos otra vez el vector para X, el vector para Y, que en este caso es F2, y ahora, por ejemplo, en este caso nuestra gráfica queremos que sea de color negro, por lo tanto vamos a poner la letra K, que sea discontinua y que tenga indicadores en forma de círculos. Simplemente cerramos nuestra instrucción y vean cómo cambia nuestra gráfica. Nuestra gráfica número 1 ahora es de color rojo con las características que les dije, es punteada la línea y los indicadores son estos, que son precisamente donde se generan las coordenadas que le dan la forma a nuestra gráfica, y en este caso están designados por una X.
Y la gráfica número 2 es color negra, es punteada o discontinua, perdón. Y los indicadores son en forma de círculo. Igual, para terminar y hacer que nuestra gráfica tenga un aspecto profesional, pues le vamos a poner un título. En este caso le vamos a poner gráficas de las funciones. Le vamos a poner un título al eje de las X, entonces valores de X. Le vamos a poner un título al eje de la Y, entonces ponemos YLabel y le ponemos valor de f de X. Cerramos, y en este caso, como tenemos más de 2 gráficas, aparece una nueva instrucción que se llama legend. Esta función legend lo que hace es indicarte las características de cada una de las gráficas, y vas a poner tantas cadenas de caracteres como tantas gráficas tengas. En este caso tenemos 2 gráficas, por lo tanto debemos de poner 2 cadenas de caracteres. En este caso las cadenas de caracteres pues van a ser propiamente nuestras funciones. Entonces tendremos 3x más 5, abro una segunda cadena de caracteres, y en este caso tendré 2x elevado al cuadrado menos 3x menos 2, cierro. En el momento en que le dé enter, como verán, aparecen aquí nuestras funciones, y aquí aparece propiamente qué representa cada una de ellas. Y por último, para terminar, pues igual que anteriormente, le podemos poner una cuadrícula con el grid. La siguiente instrucción a explicar es la instrucción hold. ¿Sale? Esta instrucción, que su traducción es sostener, nos va a ayudar cuando necesitemos generar una gráfica, y posteriormente a lo mejor estamos haciendo otros cálculos y nos damos cuenta de que también necesitamos graficarla, pero no queremos borrar lo que ya tenemos en nuestra ventana de figuras, que es la ventana en la cual aparecen nuestras gráficas. Entonces, lo primero es, cada vez que nosotros generamos una gráfica, por ejemplo, vamos a poner plot X otra vez, como lo hicimos anteriormente. Cada vez que nosotros generamos una gráfica, todo el contenido que tenía nuestra ventana de figuras es cambiado por esa última instrucción. En este caso acabamos de pedir que grafique nuevamente X. Sin embargo, si yo quisiera sobre esa ventana de figuras poner la gráfica 1 y la gráfica, perdón, de la función 1, y posteriormente poner la gráfica de la función 2, lo podría yo hacer sin necesidad de volver a tener que escribir todo, para lo cual puedo utilizar la función hold y poniéndole encendido. Entonces, hold on. Entonces, cada vez que yo ahora le pida yo a MATLAB que me genere una gráfica, no me va a borrar el contenido que ya tiene nuestra ventana de figuras. Por ejemplo, X, F1. Si le damos Enter, van a ver cómo ahora ya nos está poniendo tanto la gráfica 1 como la gráfica 2. ¿Sale? Recuerden que como a final de cuentas X representa como una línea recta, y F1 también es la función de una línea recta, por eso nos aparecen 2 líneas rectas ahorita en este momento. Si queremos poner en este caso la gráfica de la función número 2, podemos volver a poner plot, función número 2, sin ningún problema, no se va a borrar, simplemente se nos van a ajustar las características, y vean, ya nos están apareciendo en este momento las 3 gráficas que tenemos en la pantalla sin que ninguna de ellas haya sido borrada. Así yo puedo ir generando y agregando tantas gráficas como yo requiera. ¿Sale? ¿Cuándo deja de funcionar esto? Cuando yo apago la función hold, para lo cual simplemente yo le pongo hold off, le doy un enter, y entonces si yo vuelvo a graficar, por ejemplo, plot X, F2, entonces desaparecerán tanto la gráfica de X como la de F1, y solamente se conservará nuestra gráfica de la función número 2. En muchas ocasiones también queremos crear gráficas en diferentes ventanas de figuras, para lo cual vamos a en diferentes ventanas de figura.
Para lo cual nosotros vamos a usar un comando. Este comando se llama figure. Lo que hace el comando figure es crearnos una nueva ventana. En este caso, espérenme, lo voy a poner aquí. Vean, ya nos acaba de generar. Tenemos ahora una ventana con la figura número 1 y una ventana con la figura número 2 que ahorita inmediatamente no tiene nada. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo genere yo una nueva ventana, yo puedo conservar la ventana 1 sin que ya se vuelva a tocar y puedo generar otra gráfica. Por ejemplo, puedo poner ahora, por ejemplo, una gráfica que está ya predefinida dentro de MATLAB, que es la función esfera, y nos generará una gráfica en este caso de una esfera. ¿Sale? Y yo puedo generar tantas ventanas de figura como yo necesite. Yo en este caso voy a generar una nueva ventana de figuras. Va a aparecer aquí, otra vez está limpia. Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a generar la gráfica que habíamos hecho anteriormente, la de las dos funciones. Entonces le pongo plot x, y, perdón, f1, x, f2. En este caso que lo haga por default con los valores y los indicadores de MATLAB, y entonces tendremos las figuras, tantas ventanas de figura como yo necesite yo. En algunas ocasiones es necesario ir cerrando estas ventanas, para lo cual yo simplemente le voy a poner close. Si yo le pongo close sin poner nada más como argumento, entonces lo que va a pasar es que la ventana de figura que se va a cerrar es la última que yo haya tocado. En este caso es, por ejemplo, si yo me muevo a la figura número 2 y regreso aquí y le doy Enter, precisamente como la última ventana de figura que yo toqué o que yo activé fue la ventana número 2, es la ventana que se cierra. ¿Sale? También puedo decirle directamente qué ventana quiero que se cierre, poniéndole el número que yo quiero que cierre. Por ejemplo, que cierre en este caso la ventana número 1 y cerrará la ventana número 1. Y en caso, por ejemplo, este se utiliza mucho cuando se hacen programas. Si tú quieres que se cierren todas las ventanas de figura que estén abiertas antes de que corra tu programa, pues lo recomendable es poner close todo, en inglés, all. Y entonces se cerrarán todas las ventanas de figura, como se puede observar. Otra forma de generar varias gráficas, pero ahora en una sola ventana, es por medio del comando subplot. ¿Sale? Vean, el comando subplot funciona de la siguiente manera. Lo que hace, para empezar, necesita mínimo tres argumentos. Esos argumentos, el primer argumento te dice en cuántas filas que estarías generando en esta ventana de figuras. El segundo argumento te estaría indicando cuántas columnas estarías generando dentro de esta ventana de figuras. Y el tercer argumento te indicaría el número de ventanas, en la que podrías generar esa nueva gráfica. Entonces, vean, por ejemplo, vamos a seguir trabajando con los datos que teníamos anteriormente. Entonces, si le pongo un número 1, significa que voy a tener una sola fila. Le voy a decir que voy a tener dos columnas, en este caso porque tengo solamente a la función número 1 y a la función número 2. Y le voy a decir que voy a trabajar en este caso en la primera ventana que se va a generar, o subventana, perdón, que se va a generar. Al momento de darle Enter, quiero que observen algo. Nuestra ventana nos acaba de generar, no nos generó una gráfica, nos acaba de decir en dónde se va a posicionar la nueva gráfica. En este caso, se dan cuenta, es una sola fila. Y aquí va a aparecer una gráfica y posteriormente, cuando terminemos, aparecerá una segunda gráfica aquí. Entonces, una vez que yo puse subplot 1,2,1, le estoy indicando a MATLAB que voy a trabajar en esa posición en esa gráfica. Entonces, ahora yo puedo poner, ahora sí propiamente el plot. Puedo ponerle X y la función número 1. En este caso, le doy Enter. Como observan, ya se generó en esa subventana la gráfica de la función 1. Por ejemplo, cada vez que ustedes utilizan, pueden ponerle a cada una de las gráficas título y todo lo que ustedes deseen. En este caso solamente le voy a poner el título. Entonces le voy a poner función F1 de X. Cerramos y, como se dan cuenta, ya apareció aquí. ¿Sale? Pero ahora me interesa que dentro de esa misma ventana también aparezca la función número 2, graficada. Entonces voy a volver a ocupar la función subplot. Algo importantísimo es que no debo de cambiar los dos primeros números que yo acomode,
simplemente tengo que moverme hacia la segunda posición. Si ustedes recuerdan, habíamos puesto una fila, se sigue conservando aquí, dos columnas, y en este caso lo único que estoy cambiando es la posición. En este caso le estoy diciendo que se mueva ahora a la posición número 2. En este caso, al momento de darle Enter, podemos observar que se nos acaba de generar otra eje de coordenadas, en el cual va a aparecer nuestra gráfica, en este caso de la función número 2. Al momento de yo darle plot, por ejemplo, ahora de x, f2, entonces en esa eje de coordenadas aparecerá nuestra función número 2. Vean, ¿ok? Y al igual que hace rato, podemos ponerle título a la gráfica, título al eje de las X, al eje de las Y, una leyenda y todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le vamos a poner título y le vamos a poner, por ejemplo, simplemente función 2, función f2 de X. Cerramos. Y por ejemplo, a esta se me ocurre que tenga cuadrícula. Entonces vean, ya tengo una gráfica F1 y una gráfica F2 en una misma ventana. Y así yo puedo ir cambiando el número de ventanas que yo quiera y puedo irlo generando. En muchas ocasiones en ingeniería es necesario realizar gráficas de tipo semilogarítmicos y logarítmicas. En este caso vamos a explicar usando nuevamente el comando subplot. Vamos a mostrar tanto la gráfica lineal, semilogarítmica en X, semilogarítmica en Y y logarítmica. Para lo cual, como son 4 gráficas, vamos a ponerle 2 filas, 2 columnas y nos vamos a posicionar en nuestra gráfica número 1. Se van a generar 4 gráficas con el subplot. Tendremos la posición 1, aquí estará la posición 2, aquí habrá una posición número 3 y en esta parte habrá una posición número 4. Para la gráfica lineal ocuparemos la función plot, que es la que hemos estado ocupando hasta ahorita. Pondremos X y en este caso la función número 2 y pondremos Enter. Como se dan cuenta, se acaba de dibujar nuestra función y ahora le pondremos un título para poder ir diferenciando cada una de las gráficas que vamos a hacer. En este caso le vamos a poner el título de lineal. Ok. La siguiente gráfica que vamos a explicar es la semilogarítmica en X, para lo cual se ocupa la instrucción semilog X. Lo primero que vamos a hacer es movernos de posición en el subplot, entonces 2 filas, 2 columnas, pero ahora la posición número 2. Y ahora vamos a generar nuestra gráfica de tipo semilogarítmico de la función número 2. Sin embargo, cuando lo hagamos, nos va a generar una advertencia MATLAB. Esto se debe a que la función 2 tiene valores negativos. Recordemos que a los logaritmos no se le pueden sacar valores negativos. Entonces vamos a tener cuidado y MATLAB los va también a tomar en cuenta descartando todos los valores que te puedan meter en problemas con los logaritmos, como se muestra a continuación. Entonces, si yo voy a generar semilog X, entonces le voy a poner nuevamente el vector X, el vector para f de X, que en este caso es F2, y al momento de darle Enter, como se dan cuenta, nos saca la advertencia que habíamos comentado anteriormente y nos está descartando cualquier valor que esté por debajo de 1. ¿Sale? Entonces, en este caso, lo único para terminar en esta parte del logaritmo o la semilogarítmica es ponerle un título, en este caso semilog X, y tendremos nuestra segunda gráfica. La siguiente instrucción trabaja de la misma manera, es semilog Y, y como ustedes se pueden imaginar, lo que hace va a generar ahora una escala lineal para X, pero una escala logarítmica para Y. Entonces, igual la misma advertencia, lo primero es movernos en nuestro subplot, 2 filas, 2 columnas, posición número 3, y lo que vamos a poner es semilog Y, el vector que le corresponde a X, el vector que en este caso sería utilizado para Y, que es F2, y le damos Enter. Igual nos da el warning y como se dan cuenta nos está generando los valores en donde sí pudo obtenerse la escala logarítmica. Entonces en este caso lo único que falta para terminar esto es el título y sería semilog Y.
Por último, para terminar esto de las gráficas semilogarítmicas y logarítmicas, el que nos falta es la gráfica con escalas logarítmicas en ambos lados, para lo cual se utiliza la instrucción log. Esta instrucción, lo primero, nos vamos a mover sobre nuestro subplot, 2 filas, 2 columnas, cuarta posición, y entonces le ponemos log. Eso le indica que ambas escalas van a ser de tipo logarítmico, y le ponemos X y F2. En el momento que le demos Enter, igual descartando los valores en los que se puedan tener problemas, nos genera una gráfica de tipo logarítmico en ambas escalas para nuestra función número 2. Entonces lo único que nos hace falta es el título, y en este caso sería logarítmica en ambos ejes. Otro caso especial es una gráfica con dos ejes Y, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un vector X que va a ir desde 0 con incrementos de 0.2 pi hasta 2 pi, punto y coma. Vamos a tener a la función número 1 que va a ser igual a la exponencial de X. Y vamos a tener a la función número 2 que va a ser igual al seno de X. Si nosotros graficamos de la manera tradicional tanto la función 1 como la función número 2, obtendremos lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, la función número 1, que es una función exponencial, pues sí se observa de manera correcta cómo va creciendo exponencialmente, como su nombre lo indica. Sin embargo, la función 2 aparentemente es una línea recta, cuando esto no es cierto. Si revisamos, la función número 2 es la función senoidal. Esto se debe a la diferencia de escalas. Para poder arreglar este problema, nosotros podemos utilizar una función que se llama plotYY. Esto nos ayuda a generar una gráfica con dos con dos ejes Y con diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, tengo X y la función número 1, X y la función número 2, y entonces vean el cambio en nuestra gráfica. Vean, la función 1, que es la azul, es nuestra función exponencial y tiene una escala precisamente en ese color azul que va desde 0 hasta 1000, y entonces vean nuestra gráfica pues se observa adecuadamente. Y la función número 2, que es la función senoidal, aquí pues al no tener muchos datos nos observa adecuadamente o bien formada nuestra función seno, pero nos da una idea. Y recordemos que la función seno tiene escalas desde -1 hasta 1, por eso es que anteriormente lo veíamos como si fuera una línea recta. Y en este caso podemos ajustarlo y observar al mismo tiempo de dos gráficas con dos diferentes coordenadas.